¿no? Hemos visto el momento lineal en sistemas de partículas, momento angular, sistemas de partículas, y para el sólido rígido, la rotación. Como, digamos así, un criterio al que agarrarse cuando os mostraba ¿no? Tenemos dos caminos posibles en la rotación, si con respecto a un punto fijo o al centro de masas. Claro, fijaos, lo dice el mismo, si uno lo piensa, digo, si yo no veo en un problema que el cuerpo se esté moviendo con un punto fijo en el espacio, que haya un punto fijo en el espacio, no significa que no exista, pero si uno no lo ve claramente, siempre tiene una escapatoria, el segundo camino, y ese camino lo tiene siempre a la vista, que es analizar el movimiento de rotación con respecto al centro de masas. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Tenemos que hay un punto fijo y lo estás viendo en el problema, te lo dice el enunciado, lo estás viendo, pues tienes dos opciones, o bien con respecto a ese punto fijo, o bien con respecto al centro de masas. Que no lo tienes a la vista, siempre tienes el centro de masas a mano para poder analizar el problema. Esa es ¿no? ¿Cuál de las dos expresiones, por así decirlo, uno puede coger? Bien, pero claro, en todos estos problemas, lo mismo que cuando hablábamos en sistemas con cuerpos puntuales, 1 o 2, esos problemas que hacíamos, pues también tenemos el aspecto a tratar, que es el cocinado de la energía cinética, o de la energía, que ocurre con la energía. A continuación, que es lo que veremos qué ocurre con la energía cinética del sistema, primero para el sistema de partículas. Pues uno diría, ¿cuál es la energía cinética? Definamos la energía cinética total de un sistema de partículas, la suma de la energía cinética de cada una de ellas. Eso está más claro que el agua. El T total, pues tendríamos para cada una de las partículas m sub i, pues v sub i al cuadrado. Ya, pero aquí, otra vez, podremos separar la contribución en la energía cinética total en dos términos, uno asociado a la traslación y uno asociado a la rotación, efectivamente. Os recuerdo que esto no es nada más que el producto escalar de VI por VI. Pero claro, la velocidad de cada una de las partículas en ese sistema de referencia, y ahora viene otra vez lo del movimiento relativo, tendremos la velocidad del centro de masas más la velocidad relativa al centro de masas, es decir, que tendremos aquí, naturalmente, pues en el sumatorio en I, 1/2 de m sub i, y tendríamos pues VCm más VI estrella, multiplicado escalarmente por VCm más VI estrella. Bueno, otra vez tenemos ahí VCm por VCm, VI estrella por VI estrella, VCm por VI estrella, mejor dicho, dos veces VCm por VI estrella. ¿Qué ocurre? Que ese término es cero, la velocidad del centro de masas con respecto al centro de masas es cero, y entonces lo que nos va a quedar, naturalmente, será un término que será 1/2 de m, siendo m la masa total del sistema, por la velocidad del centro de masas al cuadrado, más un término que en general, para un sistema de partículas, no lo puedo poner más sencillo, que será un término relativo al centro de masas la energía cinética relativa al centro de masas. Así que tendremos aquí un T, la energía cinética total, pues si queréis, ¿cómo sería la energía cinética? Considerada que toda la masa está concentrada en el centro de masas y se mueve con la velocidad del centro de masas, ¿no? Como si fuese una partícula. Más
una energía cinética relativa al centro de masas, llamémoslo así, que era el sumatorio en I, y un medio de M sub I, VI estrella al cuadrado. Y esto es en lo que respecta a la energía cinética. Lo mismo que en el momento angular, teníamos un término que era el momento angular de orbital, ¿no? Toda la masa concentrada en el centro de masas, y el de spin, el movimiento relativo al centro de masas, pues tenemos lo mismo en la energía cinética, así de sencillo, vamos, dos términos. Pensemos un momento, porque claro, para cambiar la energía cinética, ¿qué habrá que hacer? Habrá que realizar algún trabajo, ¿no? Teorema del trabajo para una partícula, pues para muchas partículas lo mismo. Pero ya, si uno tiene eso en la cabeza, decir, ¿qué fuerzas, en estos dos términos, qué fuerzas? Tengo fuerzas internas al sistema y fuerzas externas al sistema. ¿Podrán las fuerzas internas al sistema cambiar este término? Repito la pregunta. Tenemos fuerzas internas y fuerzas externas. Y ambas van a realizar trabajo, en general. Es decir, que el trabajo de las fuerzas internas, en general, en un sistema de partículas, va a ser distinto de cero. En un sólido elástico, como los de José Valle-Puga, va a ser distinto de cero. En un sólido rígido, ya veremos a ver, va a ser cero. Pero en general, bueno, si uno se pregunta, decir, bueno, pues a lo mejor las fuerzas internas no pueden contribuir al cambio de uno de los dos términos. Claro, si uno piensa en la segunda ley de Newton para la traslación, ¿qué es lo que teníamos? La fuerza neta externa, la suma de las fuerzas externas, es igual a la masa total del sistema por la aceleración del centro de masas. Claro, entonces las fuerzas internas no pueden cambiar la aceleración del centro de masas. Es decir, no pueden cambiar la velocidad del centro de masas. Por lo tanto, su trabajo no se va a ver reflejado en este término. Las fuerzas internas no pueden cambiar. Y por tanto, no pueden acelerar el centro de masas. Únicamente las fuerzas externas. Las fuerzas internas. Para la traslación. Y por tanto, no pueden modificar ese término. El trabajo de las fuerzas internas únicamente se puede ver, tiene una influencia sobre la energía cinética relativa al centro de masas. Bueno, uno podría verlo o sea, que esto que he dicho, y además lo he razonado, esto no es dejarlo caer, esto es un razonamiento. Si uno dice, bueno, ¿cómo sería
el cambio en, ¿no? El cambio de ese TCM, por así decirlo. Es hacer lo mismo que para una partícula. Esto ya lo hice para una partícula, el teorema del trabajo de energía cinética. Que es lo que tendríamos 2 veces 1/2 ya, pero este término, ¿a qué es igual esto? Es la fuerza neta externa. Es decir, que tendríamos la suma de las fuerzas externas por lo tanto, un cambio infinitesimal en ese término sería el trabajo desde 1 hasta 2, desde 1 hasta 2, desde una posición hasta otra posición del centro de masas. Bueno, lo que dije yo aquí, las fuerzas internas no pueden cambiar VCM, la segunda ley de Newton para la traslación. Bueno, pues aquí he hecho los cálculos. Todo lo que he hecho es exactamente lo mismo si el sistema es una sola partícula, es decir, que ya es la segunda vez que escribo esto. Capítulo 4 del Taylor. ¿De acuerdo? Muy bien. Es decir, creo que lo escribí aquí. Solamente se ve reflejado, eso es un reflejado, aunque no lo parezca, en una variación de Tesla. Bueno, esto, en el diseño de coches otra vez es... Ayer hablaba en el gimnasio haciendo deporte con una persona que se había comprado un coche hace poco y como siempre el primer golpe es el que hace más daño al corazón. En el garaje de casa, dando marcha atrás, pues fijaos que pitan por todos los lados. La madre que los parió, pitan por... Al final no les haces caso a los pitidos y les acudes al coche como a la antigua. Entonces, claro, dice, jo, si es que es tremendo, dice, si es que nada, no iba a una velocidad pequeñísima. Dice, y luego ves lo que, ¿no? Cómo deforma el... Dice, antiguamente es que estaban hechos más... Bueno, por alguna razón, aparte de por ahorrar, son tan blandos los coches, iba a decir, las zonas del... Precisamente lo que se intenta
es que el trabajo de las fuerzas internas, fuerzas de deformación del metal, sea lo más grande posible para que la variación en el término esté en... ¿Dónde lo tengo aquí? Este término se anule. El trabajo de las fuerzas internas, lo que está haciendo, quiero decir, el trabajo de las fuerzas internas, lo que te está haciendo es variar esa T estrella. ¿Cuánto varía? Pues ahí es cómo diseñas tú en los coches la parte delantera, la parte trasera y los laterales en los coches, para que el trabajo sea distinto de cero de las fuerzas internas. Bueno, eso es a la hora de estudiar, pues por ejemplo, en los coches, cuando uno piensa qué es lo que puede hacer. Bien. Vale, genial. Es decir, que ahora tenemos que, cuando ve uno esto, en el trabajo total de las fuerzas, pues tendremos el trabajo de las fuerzas externas más el trabajo de las fuerzas internas al sistema. ¿Bien? Muy bien. Si uno aplica el teorema del trabajo de energía cinética y se la suma para todas las partículas, pues entonces el trabajo total será igual simplemente sumando para cada una de ellas, lo que tienes es esa expresión. Ese sería el teorema del trabajo energía cinética. Vaya, una tontería, sumar a izquierda y derecha. Pero claro, ahora aquí lo que tenemos es que esto, ese término, la suma del trabajo realizado por cada una de las fuerzas, pues lo podemos dividir en el trabajo de las fuerzas externas más el trabajo de las fuerzas internas. Voy a quitar ya lo de total aquí, es igual a la variación en la energía cinética del sistema. Ya hemos visto que las fuerzas externas lo que hacen es variar uno de los términos en energía cinética total y las fuerzas internas el otro término de la energía cinética total. Bueno, y ahora uno dice, bueno, ¿cómo serán las fuerzas externas e internas? Bueno, un caso particular. Sólido rígido. ¿Cómo es el trabajo de las fuerzas internas en el sólido rígido? Vale, pues entonces tendríamos un trabajo infinitesimal. Para verlo muy claro. Tenemos dos partículas, por ejemplo, ¿no? Son fuerzas internas, por lo tanto tendremos, si queréis, para las partículas, siempre he utilizado 2 y 3 por no coger 1 y 2, me da igual. Tendríamos dos partículas del sólido rígido que serían la 2 y la 3. Y tendríamos naturalmente pues la fuerza que ejerce la 2 sobre la 3 y la fuerza que ejerce la 3 sobre la 2. Tercera ley de Newton, tendríamos una cosa como esta. Naturalmente tendríamos aquí el vector de posición del R2 y el vector de posición del R3. Si yo solo me estoy fijando en las fuerzas internas que se están haciendo entre la 2 y la 3, ¿no? Pues entonces tendríamos, si me fijo solamente en esos dos términos, sería para todos a pares, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos la fuerza fuerza por desplazamiento, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? ¿Y esto a qué sería igual? Pues uno dice, hombre, F2,3, F3,2 son iguales en dirección, pero sentido contrario. Es decir, que tendríamos aquí, ¿qué ponemos? Pues vamos a poner R3 menos R2.
Esto no es nada más cómo está cambiando lo mismo que puse antes, infinitesimalmente ese vector. Es decir, que lo puedo poner como por estupendo, ¿ven? ¿Vale? O sea que si yo me fijo en las fuerzas internas que se están ejerciendo entre esas dos partículas, del sólido rígido, bueno, del sistema, hasta ahora no he impuesto, en algún momento tendré que imponer que sea un sólido rígido. Hasta ahí es general, no he hecho nada, eso es válido para cualquier sistema de partículas. Pero ¿qué ocurre con estos dos vectores? Este vector y este vector. Pensad, yo me estoy montando sobre la partícula 2. En un sólido rígido, ¿qué es lo que estoy viendo yo que hace la partícula 3 respecto a la 2? La distancia relativa entre las dos partículas no puede cambiar. Eso significa que lo que ve la persona montada en la partícula 2, cómo se mueve la partícula 3, es un arco de circunferencia. Movimiento relativo. ¿Veis? Lo del concepto de movimiento relativo como parece, pero finamente no aprenderse de memoria la expresión. Vuelvo a repetirlo. Tenéis aquí la partícula 2 y aquí la partícula 3. Unidos por una barra de masa despreciable e inextensible, para eso, ¿no? Para que la distancia no cambie. Se moverá en el espacio, las posiciones cambian, ¿estamos de acuerdo? Y ahora yo me pongo en uno de los extremos. ¿Qué es lo que está haciendo la partícula 3 respecto a mí? Que estoy en uno de los extremos. El movimiento que hace es un arco de circunferencia, ¿no? Anda, un arco de circunferencia. Pero la fuerza que va de una a otra tiene la dirección. Tercera ley de Newton en su forma fuerte, lo cual quiere decir que son dos vectores perpendiculares. Por lo tanto, el producto escalar de esos dos vectores es 0 si es un sólido rígido. Efectivamente, en un sólido rígido, las fuerzas, eso es a lo bestia, fijaos que el trabajo total será la suma del trabajo de las fuerzas externas más las fuerzas internas. Pero en un sólido rígido, rígido de verdad, no elástico de los de Valle-Puga, que ahí entonces tenemos cómo cambia la distancia relativa entre uno y otro. El trabajo de las fuerzas internas es igual a 0. Lo cual está genial, porque ya solo me tengo que fijar en las fuerzas externas. Pero bueno, vendría la pregunta también de decir, oye, y si no es un sólido rígido, sino un sólido elástico, ¿qué es lo que ocurriría? He dicho la palabra elástico. Pues entonces, esta fuerza de interacción entre las dos partículas sería una fuerza conservativa, lo de elástico. Si las fuerzas internas, si no es un sólido elástico, si no es un sólido rígido, pero las fuerzas internas son conservativas, elasticidad. Entonces el trabajo de las fuerzas internas se podrá poner como el trabajo infinitesimal de las fuerzas internas
como menos la variación en la energía potencial de esas fuerzas internas, que únicamente va a depender de la distancia relativa entre las partículas. Capítulo 4 del Taylor, en el apartado precisamente cuando está hablando de más de una partícula. Es decir, que entonces, claro, uno podría poner en general, si las fuerzas internas son conservativas, pues uno diría, oye, pues el teorema del trabajo de energía cinética, que era el trabajo total, el trabajo de las fuerzas externas, más el trabajo de las fuerzas internas, igual a la variación en la energía cinética, pero claro, esto no va a ser nada más que menos si son fuerzas conservativas, menos la variación en la energía potencial de las fuerzas internas, es decir, que tendríamos una expresión que sería el trabajo de las fuerzas externas igual a la variación en la energía cinética más la energía potencial de las fuerzas internas, por ejemplo, fuerzas elásticas. Ya digo, si es un sólido rígido, es constante, es igual a 0, es decir, cómo está tomando diferentes formas según los casos particulares el teorema del trabajo de energía cinética. Claro, pero ya sabemos que aquí en la energía cinética lo único que sería es el término ese del centro de masas, la energía cinética asociada al centro de masas. La energía cinética relativa al centro de masas no cambia en un sólido rígido. Bien, ya, pero ahora viene fijarse en las fuerzas externas. Hombre, si las fuerzas externas y las fuerzas internas fuesen conservativas, fuesen todas ellas entonces tendríamos energía potencial para las fuerzas externas y energía potencial para las fuerzas internas. Y lo que tendríamos sería que el trabajo total lo podríamos expresar como el trabajo de las fuerzas externas más el trabajo de las fuerzas internas. Pero claro, sería menos la variación en la energía potencial de las fuerzas externas, menos la variación en la energía potencial de las fuerzas internas. Todo ello, teorema del trabajo de energía cinética, es la variación en la energía cinética. ¡Ah! Genial. Si pasamos esos términos a la derecha, tendremos 0 igual a y la suma de las dos energías potenciales es la energía potencial total. Que es igual a 0, por lo que he puesto aquí. Por lo tanto, si las fuerzas externas y las fuerzas internas son conservativas, la energía mecánica del sistema, mecánica total
del sistema es constante. E, la energía mecánica, energía cinética, más la energía potencial, es constante. La variación de E es igual a 0. Si hay fuerzas que no son conservativas, por ejemplo, rozamientos, pues entonces habrá una forma para el teorema del trabajo de energía cinética que será trabajo de las fuerzas no conservativas igual a la variación en la energía mecánica. O sea que depende un poco del problema, pero bueno, si las fuerzas son conservativas, oye, esto parece que, ¿no? De hecho, ya se lo aplicamos cuando teníamos sistemas con dos partículas, que la energía mecánica permanecía constante. Bien, bueno, ya he dejado caer, ¿no?, en estos 15 minutos que he estado hablando, explicando sistemas de partículas y qué ocurre si es un sólido rígido. Veíamos que el trabajo de las fuerzas internas es 0, por lo tanto únicamente tendremos que fijarnos en las fuerzas externas y si son conservativas, pues tendremos energía potencial y tendremos la conservación de la energía mecánica. Y ahí no tendremos energía potencial de las fuerzas internas, no varía, podemos considerarlo como 0, y únicamente tendremos que se conserva la energía cinética total más la energía potencial debida a las fuerzas externas. ¿Bien? Bien. Oye, ¿y cómo sería la expresión en general para el sólido rígido en la energía cinética? Capítulo 10, Taylor. O muy bien. Considerando el caso que existe un punto fijo en el movimiento. Bueno, antes dejé caer que hay una analogía, una similitud entre la traslación y la rotación, si bien no del todo, ¿no? Que era cogerse, decir, bueno, cuando tú tienes la masa, eso, ¿quién juega el papel de la masa? Pues el momento de inercia, el papel de la velocidad lineal es la velocidad angular, de la aceleración lineal es la aceleración angular, ¿no? Teníamos expresiones en la segunda ley de Newton que era de ese estilo, ¿verdad? Bueno, ¿qué ocurre fijaos, es una analogía parecida, si uno mantiene eso en la cabeza, ¿cómo sería la energía cinética para una partícula? Uno dice, hombre, Miguel, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado de esa partícula, ¿no? Pero yo, mira, no sé por qué tengo ganas de expresarlo en función del momento lineal. ¿No? P. Uy, perdón. P, que es el momento lineal. Yo diría que incluso hay una forma equivalente que sería, aunque bueno, la que voy a usar es esta. También uno puede ver en los libros la forma de o P al cuadrado dividido por M. Esa también es la energía cinética. Pero bueno, la que me gusta es esta. Muy bien. Yo he dicho
Si pensamos, y ahora sí va a ser rápido, o sea, quiero decir, sin una demostración larga, uno dice, si la velocidad en el movimiento de rotación, en el sólido rígido, la velocidad lineal, el papel que juega es el vector velocidad angular, y el momento lineal es el momento angular total, pues entonces la expresión correspondiente sería, uno dice, 1/2 efectivamente. Esa expresión la veréis en el movimiento para un sólido rígido con un punto fijo. Esa es cómo se obtiene en general. Eso sí que es una expresión general. Ahí no hay, solo hay una restricción. Bueno, hay una restricción primera, que es un sólido rígido, es decir, que aquí tendríamos, o sea, que es un sólido rígido y aparte tendríamos el tensor de inercia, ¿no? Aquí. Y segundo, que tenemos un punto fijo. Esa es la expresión general para la energía cinética. Bueno, claro. ¿Y para la energía cinética relativa al centro de masas, con un sólido rígido? Ese término que yo ponía así como T estrella, pues ya podéis adivinar. ¿De acuerdo? Bueno, un caso todavía más particular para la energía cinética. Vamos a considerar el movimiento de rotación de un sólido rígido alrededor de un eje en el espacio, o sea, rotación planar. ¿Cómo sería la energía cinética de ese sólido rígido? Tendríamos que hacer otra vez, ¿no?, lo del sumatorio de I, 1/2 de m sub I, v sub I al cuadrado. Pero claro, si uno ve esto y dice, lo que tienes aquí es este eje fijo, esto está girando de esta manera con una velocidad angular omega, y todas las partículas lo que están siguiendo son trayectorias circulares, ¿de radio qué? Vamos a poner ρi, la distancia al eje de rotación. Pues entonces tendremos un medio claro, esto que he puesto entre los paréntesis, he sacado factor común, ¿qué es? No es nada más que el momento de inercia, un medio, cuidado, el 1/2, que no se me olvide, del momento de inercia con respecto a ese G, si uno coge la expresión que he puesto yo ahí en general
y uno hace esta operación, lo que le sale es eso, siendo este el momento de inercia con respecto al eje, la dirección de omega. Efectivamente. O sea, que esa expresión que es general te sirve para ese caso particular. Por supuesto, claro. Muy bien. O sea, que lo único que tendríais que hacer en este caso es decir, hombre, pues mira, omega es 0, 0 omega. ¿Hala? Y hacer las cuentas. ¿Y qué es lo que te queda? Que si yo lo cojo el eje de rotación en la dirección del eje Z, este momento de inercia es con respecto al eje Z, respecto al eje de rotación. ¿Bien? Ya, pero eso es si tengo una rotación con un eje fijo, es decir, hay un punto fijo y hay un eje fijo, la dirección no cambia. ¿Ya? ¿Y si no? Es decir, que ese eje no cambia de dirección, pero se puede mover, por así decir, en el espacio. O sea, que estoy hablando, el centro de masa se traslada, se mueve en el espacio y además existe una rotación alrededor de un eje que pasa por el centro de masas. Pero no cambia su dirección. Es decir, que tengo por aquí esto, tengo aquí el centro de masas, el cuerpo se traslada, centro de masas se traslada, y además gira en torno a un eje que pasa por el centro de masas y la dirección del eje no cambia. ¿De acuerdo? Ese es el caso. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos para la energía cinética? En este caso, uno diría, ostras, pues entonces tendré un medio de la masa por la velocidad, la masa total por la velocidad del centro de masas al cuadrado, y el término relativo al centro de masas, ¿qué sería? Un medio de I, el momento de inercia, con respecto al eje que pasa por el centro de masas, por la velocidad angular al cuadrado. Es decir, que si tenemos una rotación pura, teníamos un medio del momento de inercia por la velocidad al cuadrado, la velocidad angular al cuadrado. Si tenemos una traslación y una rotación, pues tenemos la energía cinética de traslación, toda la masa concentrada en el centro de masas, como si fuese una partícula, ¿no? Con una velocidad, la velocidad del centro de masas, más una rotación, claro, y el término de energía cinética de rotación es un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Eso, en estos casos, fijaos que son dos casos en los cuales la dirección del eje de rotación no cambia, por eso se le llama rotación planar. Si no, uno tiene que cogerse la parte, ya que estoy diciendo, y alguno habrá que a lo mejor fijaos, como nos habla en el capítulo 10, ejes principales de inercia, rotación alrededor de cualquier eje, el tensor de inercia, ejes principales de inercia, encontrar los ejes principales, diagonalizar la matriz. Bueno,
Aquí, a partir del 16.6 en adelante, eso no lo estudiéis. No hace falta que lo leáis, salvo que tengáis interés, pero no seréis examinados. Ese es el movimiento, digamos, de un giróscopo o de una peonza. Y para eso se necesita, fijaos, sería una rotación en general tridimensional. Los únicos problemas que vamos a hacer el viernes serán de rotación planar, por lo tanto no... ¿Bien? ¿De acuerdo? Muy bien, estupendo. Pues... Oye, estamos hablando de trabajo, ¿no? Claro, tenemos la conservación de la energía mecánica, en caso de que las fuerzas sean conservativas. Hombre, siempre uno se puede agarrar a ese clavo ardiendo para llegar a obtener una ecuación del movimiento, ¿no? Claro, si el sistema tiene un grado de libertad, pues estamos con los problemas que ya hemos hecho. Si yo veo que se conserva la energía mecánica, puedo llegar a la ecuación del movimiento a través de eso. ¿Cómo? Pues haciendo la derivada de E con respecto al tiempo e igualándolo a cero. Eso te da una ecuación. ¿Bien? Estupendo. Pero claro, ¿y si el sistema tiene más de un grado de libertad? ¿No habrá algún método estándar que desde el punto de vista del trabajo me dé todas las ecuaciones del movimiento? Ahora viene el paso. Mecánica de Lagrange. Vamos a hablar dentro de la mecánica. ¿Cómo lo voy a hacer? La explicación. Os comenté el viernes que hay dos caminos posibles que te llevan a las ecuaciones del movimiento que reciben un nombre. Las ecuaciones del movimiento desde el punto de vista de la mecánica lagrangiana, que es una evolución de la mecánica newtoniana, reciben el nombre de ecuaciones de Euler-Lagrange o de Lagrange. Ambas versiones son válidas. Las ecuaciones del movimiento, que desde el punto de vista de la mecánica newtoniana, pues ya veis, suma de fuerzas igual a masa por aceleración, cambio del momento lineal con el tiempo, o bien se agarra uno al momento angular, ¿no? Pero todo está basado en eso, en fuerzas, momentos de las fuerzas. Bueno, aquí la base va a ser el trabajo de las fuerzas. Ecuaciones del movimiento, bueno, reciben un nombre que son... Es decir, que cuando uno habla de las ecuaciones de Euler-Lagrange, está hablando de las ecuaciones del movimiento. De Lagrange o de Euler-Lagrange. Bueno, ya digo, hay dos puntos de vista que te llevan a las mismas ecuaciones. Uno que es precioso, que es el cálculo de variaciones, que es más general, no solo aplicado a la mecánica, sino que es mucho más general y te permite resolver un montón de problemas preciosos. Puede darte la explicación de por qué la trayectoria de los rayos de luz es la que es, que no es una trayectoria rectilínea en general, ni muchísimo menos. Aquí, fijaos que depende del índice de refracción del medio y el índice de refracción, bueno, todos los que llevamos ahora las gafotas, bueno, y todos llevamos en el ojo las lentes, o sea que, quieras o no, con gafas o sin gafas, lo que está ocurriendo es que las trayectorias de los rayos de luz, desde que salen de un foco, no siguen trayectoria rectilínea hasta que te llega, no aquí a la nuca, sino a la retina, iba a decir. Bueno, ¿cómo se llega a eso? Pues es precisamente por el cálculo de variaciones, un principio variacional. Ya digo, es muy bonito, no me da tiempo. Lo haremos desde el punto de vista, entonces, más clásico, o sea, basado en el trabajo,
que para vosotros como ingenieros pues está bien. ¿Y cuál es? Lo que tenéis en el capítulo 1, en la bibliografía, o sea que ya veis, como veis aquí en el capítulo 2 lo del principios variacionales. Hombre, eso sería el equivalente a lo que os está contando en el Taylor en el capítulo 6 y 7. Pero ya he dicho, eso no. Únicamente el capítulo 1. Bueno, en el capítulo 1 os está recordando las leyes de Newton, sistemas de partículas, o sea, de lo que he estado hablando, porque este libro es de la Champions League. Aquí uno empieza a ver el temario y dice, ostras, Pedrín, ¿cómo es la mecánica de verdad? Efectivamente, es muy matemática y no sencilla. Bueno, pero para nosotros únicamente pues el capítulo 1. En principio, pues lo que voy a hablar ahora yo es recordar las ligaduras, qué es el principio de D'Alembert, las ecuaciones de Lagrange, ¿ya veis ahí? Bien, ¿de acuerdo? Ahí es donde podéis consultar lo que yo voy a decir a continuación en la media hora que me queda, 25 minutos. Vamos a ver. Tenemos un sistema de partículas. O sea, que partimos de lo mismo, estamos en un sistema de partículas. Luego, no os preocupéis, uno lo podrá aplicar al sólido rígido, que es un caso particular. Tenemos un sistema de partículas, yo qué sé, de n partículas. Vamos a considerarlo como cuerpos puntuales, cada una con su masa, m sub i, su vector de posición, todas esas cosas. ¿De acuerdo? ¿Y qué vamos a considerar en este sistema? Que hay ligaduras, es decir, que hay fuerzas de ligadura. ¿Veis? Vuelvo al comienzo cuando ponía lo de las fuerzas de ligadura. Y vamos a circunscribirnos. Se puede ampliar lo de la mecánica de Lagrange más allá, pero el caso más sencillo, o sea que vamos a estudiar lo más sencillo, por así decirlo, que es considerar que las fuerzas de ligadura son holónomas. Bueno, ahora viene, esos son nombres, y ya veis que no le doy una especial importancia a los nombres. Cuando uno lo repite mucho, va calando, pero como no le doy una especial importancia, tendré que recordar que son las ligaduras holónomas, ¿no? Es decir, que en el sistema tendremos fuerzas aplicadas y fuerzas de ligadura. ¿De acuerdo? Si el sistema es holónomo, esas fuerzas de ligadura lo que están haciendo es que los cuerpos sigan determinadas trayectorias, con alambres, con cuerdas, eso es lo que, ¿no?, en el sistema. ¿Qué es lo que teníamos para sistemas holónomos? Que siempre podíamos poner las condiciones de ligadura, o sea, fuerzas de ligadura, vamos a poner aquí, condiciones ligaduras holónomas. Como que siempre podíamos poner como relaciones entre las posiciones, si recordáis. Es decir, que tendríamos ecuaciones del estilo y el tiempo igual a 0. Desde J1, 2, K ligaduras. No con las velocidades, sino como relaciones, pues por ejemplo, ¿no?, que x cuadrado más y cuadrado fuese igual a r al cuadrado,
o cosas como cuando teníamos dos cuerpos con la cuerda, ¿no? Que lo que se mueve uno se tiene que mover el otro. Efectivamente, todas ellas eran eran sistemas con ligaduras solónomas. Vale, genial. ¿Cuánto es el número de grados de libertad? Porque eso te va a decir el número de ecuaciones del movimiento. Hombre, si estamos tridimensional, tenemos n cuerpos, n mayúscula, pues iba a decir 3n menos k. Es el número de grados de libertad del sistema. Tienes k ecuaciones, vale. Y entonces uno puede introducir, si es eso así, lo que se llaman coordenadas generalizadas. Es decir, y aquí lo bonito del método, estas coordenadas generalizadas, o sea, que te van a decir cómo es la situación del sistema, pueden ser coordenadas cartesianas, pueden ser polares, pueden ser lo que tú quieras y además mezclarlas. Y además coordenadas correspondientes a sistemas de referencia acelerados o no acelerados. Es decir, que uno puede hacer la combinación que uno quiera. Eso es lo bonito del sistema. Bueno, ¿cómo vamos a llamar a las coordenadas generalizadas? Hombre, hay que ponerle un nombre, pues, ¿qué vamos a ponernos, por ejemplo? Las Q sub J. Si tenemos n cuerpos puntuales en 3 dimensiones con k ligaduras, el número de grados de libertad será 3n menos k y existirán 3n menos k coordenadas generalizadas. Eso de generalizadas son muy importantes, son independientes entre sí. Es decir, que tú puedes variar independientemente cada una de ellas. Por ejemplo, en el problema de la bolita sobre la mesa y está colgando, pues uno podría decir coordenadas, hay 2 grados de libertad, ¿no? Lo tenemos en este problema. ¿Qué coordenadas generalizadas puedo utilizar? ¿Cuáles utilizaba realmente? Bueno, en este caso, una que es la distancia al origen y un ángulo. El sistema, las posiciones de los dos cuerpos puntuales venían dados por R y por φ. Eso es lo que... Es decir, que tendremos, si uno piensa en ese caso en particular, que podremos poner las posiciones, si son ligaduras solónomas, podremos poner para cada uno de los cuerpos, el vector de posición vendrá dado en función Q y el tiempo puede entrar explícitamente. Si el sistema es, recordáis las palabras raras esas, esclerónomo y reónomo. O sea, si no aparecía el tiempo, esclerónomo, y si aparecía el tiempo explícitamente, reónomo. ¿En qué ecuaciones? Aquí. Si aparecía el tiempo explícitamente, era reónomo, si no aparecía, era esclerónomo. Entonces, dependiendo de esos dos casos, pues aparecerá el tiempo explícitamente ahí o no. Muy bien, estupendo. Pues partamos de eso, fijaos. Es decir, que cada vector de posición va a depender
de 3n menos k coordenadas generalizadas, y el tiempo a lo mejor se aparece explícitamente. Pues vamos a introducir lo que es, visto esto, a qué se le llama en la mecánica en la mecánica lagrangiana los desplazamientos virtuales. Muy importante. Desplazamientos virtuales. Son desplazamientos de cada uno de los cuerpos que tenemos en el sistema, de acuerdo, siguiendo las ligaduras del sistema, es decir, que no puede salirse del sistema. O sea, por ejemplo, imaginaos, en el alambre parabólico, tengo la bolita por aquí, ¿de acuerdo? Un desplazamiento de acuerdo a las ligaduras, lo único que me permite es subir o bajar a lo largo del alambre, no romper el alambre. Pero tiene otro matiz muy importante, es que es instantáneo, es decir, para un tiempo fijo. Es decir, una condición que tiene que cumplir. Las restricciones que tiene el problema es decir, que no permitimos variaciones en el tiempo. Porque ese alambre, imaginaos que este alambre, la broma que lo montamos sobre una máquina y esta máquina se mueve horizontalmente. Entonces uno diría, ¿qué es un desplazamiento virtual? Pues uno dice, de acuerdo, ¿no? ¿Qué direcciones? Un desplazamiento pequeñito, infinitesimal. Hombre, si el alambre se está moviendo hacia la derecha en el tiempo, uno diría, pues, en un tiempo posterior el alambre estaría por aquí y la bolita estaría por aquí. Es decir, que tendríamos un vector desplazamiento infinitesimal de ahí a ahí, ¿no? Eso no es un desplazamiento virtual, porque ahí estamos dejando pasar el tiempo. Un desplazamiento virtual es congelamos el tiempo y a ver hacia dónde se puede mover la bolita. Y que yo sepa, congelado es no muevo el alambre, por lo tanto tangente al alambre en ese caso particular. Eso es un desplazamiento virtual. Congelar el tiempo y ver en qué direcciones se puede mover cada uno de los cuerpos. Eso matemáticamente, ¿en qué se refleja? Vamos a utilizar para los desplazamientos virtuales pequeñitos, infinitesimales, no la letra D recta, sino la letra delta. Es decir, que un desplazamiento infinitesimal de la partícula I vendrá dado por delta RI. Claro, si yo tengo aquí que RI es una función de Q1, Q2, Q3n menos K, T, eso, ¿cómo se puede poner? Será el sumatorio para J, desde J igual a 1 a 3n menos K, de la derivada parcial de RI con respecto a QJ por delta QJ. ¿Cómo sería el desplazamiento real posible? El vector desplazamiento, uno diría, pues hombre, si tengo todo esto, tendré que hacer cómo son las variaciones con respecto a cada una de las variables, incluida el tiempo, es decir, que tendríamos J igual a 1 hasta 3n menos K, más por el diferencial de t.
Como veis, hay una diferencia entre esto y esto. Muy bien, una vez que hemos definido lo que es un desplazamiento virtual, desplazamientos virtuales en sistemas de estos holónomos, pues podremos definir lo que es el trabajo virtual. Para llegar a lo que se llama el principio de los trabajos virtuales, lo que tenéis por aquí. Vamos a ver en la página 16. Vamos al 7. ¿Veis? Como estoy siguiendo esa notación. Bueno, las Qs es muy normal, también lo usa. Para las coordenadas generalizadas es la notación doble péndulo. Bueno, ahí habla de las ligaduras holónomas, no holónomas, el principio de D'Alembert. ¿Qué es lo que vamos allá? A ver dónde venía aquí. Este. Principio del trabajo virtual, de los trabajos virtuales. Bueno, pues vamos a pensar que un desplazamiento virtual de cada uno de los cuerpos que constituyen ese sistema. Tenemos n partículas. Para esas n partículas, para cada una de ellas tenemos la segunda ley de Newton. Para la partícula I, la fuerza neta sobre la partícula I va a ser igual a la masa de la partícula I por la aceleración de la partícula I o bien el cambio en el momento lineal de la partícula I. Claro, porque es una evolución de la mecánica de Newton. En algún sitio uno tiene que enlazar, ¿no? Vale, estupendo, estupendo. Si lo hacemos para todas las partículas, tendremos, ¿no? Pues tendríamos el sumatorio a la izquierda y a la derecha. Vamos a considerar el trabajo virtual para cada una de ellas. Teniendo en cuenta una cosa aquí, lo que dije, en las fuerzas tendremos, vamos a denotarlas fuerza aplicada sobre la I más fuerza de ligadura sobre la I. Tendremos fuerzas aplicadas y fuerzas de ligadura. Muy bien. Y ahora vamos a calcular el trabajo virtual que está realizándose sobre cada una de ellas. Bueno, pues sobre la partícula I tendremos Fi. ¿Veis el delta Ri? Ese es el desplazamiento virtual. Este sería el trabajo virtual sobre la partícula I. Y uno diría, pues nada, aquí tendríamos Y ahora vamos a sumar para todas ellas. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, aquí en el término de la izquierda, ¿qué es lo que tenemos? Tendremos un término debido a las fuerzas aplicadas. Igual a lo que tengamos ahí a la derecha. Bien, y ahora viene el momento clave. ¿Cómo es, si el sistema es holónomo, tal como con esa restricción que estamos haciendo, que para vosotros digamos, es lo que
vais a ver en cualquier caso, no solo conmigo, qué es el trabajo de eso, de las fuerzas de ligadura. 0. Es decir, que lo que nos queda es únicamente de las fuerzas aplicadas. Fijaos en el caso del alambre. ¿Cómo es en el caso del alambre? La fuerza de ligadura. La fuerza normal que ejerce el alambre. Fijaos en el trabajo. El trabajo de la fuerza normal que ejerce el alambre en un desplazamiento pequeño de la bolita es 0. No. Si el alambre se desplaza, ¿veis? El producto de este vector por ese vector no son normales. Únicamente si consideramos el desplazamiento virtual, es decir, que congelamos en el tiempo el... Entonces sí, este vector y este vector son perpendiculares, su producto escalar es 0. Otro problema que hayamos visto, pues, por ejemplo, bueno, mismamente el de la máquina de Atwood. ¿Cómo es la fuerza de ligadura? La fuerza de la cuerda. ¿Cómo es un desplazamiento virtual? Pues que se mueva uno hacia arriba, el otro se tiene que mover hacia abajo. No pueden moverse los dos hacia arriba, ni los dos hacia abajo, porque eso no lo permite la ligadura. ¿El producto de la fuerza de ligadura por el desplazamiento para una sola partícula es 0? No, no son, es distinto de 0, pero para la suma de las dos es 0. Efectivamente, eso es lo que está diciendo aquí. No es solo para cada una de ellas, es para la suma de todas ellas. Bueno, eso es lo que significa el desplazamiento virtual. Se refleja en el que la suma de los términos del trabajo virtual correspondiente a las fuerzas de ligadura, la suma es 0. Bueno, entonces aquí tendríamos m sub i, a sub i por delta RI, o si queréis, pues, bueno, genial. Vamos a ver el principio de los trabajos virtuales. Vamos a considerar que el sistema se encuentra en equilibrio. A ver, esto lo voy a terminar. Bueno, si se encuentra en equilibrio significa que todo lo que tengo aquí a la derecha es 0, ¿no? Eso quiere decir si ahora uno sustituye cómo es el desplazamiento virtual, pues tendremos por sumatorio. Vamos a utilizar desde j igual a, ¿qué teníamos? Desde 1 hasta, ¿cuánto será? 3n menos k, de la derivada parcial de RI con respecto a QJ igual a 0. Si intercambiamos los sumatorios, podemos hacer un doble sumatorio, entonces tendremos de
se me falta el QJ. Este es un R. A esto se le llama le llaman fuerzas. A ver cómo el término que estaba pensando ahora se me ha ido el santo. Son, ¿cómo lo llama aquí? Porque en cada sitio lo llama de una manera, en cada... Bueno, da igual, no pasa nada, ahora mismo, no pasa nada. Da igual como lo hago el próximo día, porque ahora se me ha ido el santo al cielo. Esto tiene que ser igual a 0. Pero claro, las QJ, las delta de QJ, son independientes entre sí. Por lo tanto, se tiene que cumplir para cada Q, para cada término en J, la siguiente ecuación. Hombre. Ay, madre, estoy ya viejo. Fuerza generalizada. Se tiene que cumplir para cada J la siguiente ecuación. Bueno, le da el libro, todos ellos, un nombre que es QJ, es decir, que tendríamos para cada QJ ese es el principio de los trabajos virtuales para cuando se encuentra en equilibrio el sistema. Es decir, que tienes, ¿cuántas ecuaciones? 3n menos k ecuaciones. El viernes no os preocupéis que haré algún ejemplo, pero para terminar, que para eso me debéis de 3 lunes, no os he puesto nada, son 5 minutos. ¿Y qué ocurre si no se encuentra en equilibrio? Pues habrá que analizar qué pasa con todo este término. Ahí podríamos hacer un poco de matemáticas y física, pero vamos a llegar a la conclusión, en el caso general, que es lo que a mí me interesa en el caso general, si el sistema no se encuentra en equilibrio, hombre, lo que decía D'Alembert es que realmente ese término lo puedes poner a la izquierda y tendrías menos, lo que tenía a la izquierda era desde igual hasta 1 hasta n, de m sub i a sub i delta r, igual a 0. Y evaluar este término. Bien. Un segundo. ¿Listo? Ay, madre. Ah, vale, me parecía a mí. Y llega uno, si hace eso, qué asco. Si uno hace eso, llega a las siguientes ecuaciones.
Llegamos a las siguientes ecuaciones. Agarraos que vienen curvas. Hay otra vez. ¿Cuántas ecuaciones? 3n menos k ecuaciones. Y va a ser la derivada total con respecto al tiempo de la derivada parcial de la energía cinética total del sistema con respecto a Q.J. ¿Qué es Q.J? Es la variación en el tiempo de QJ. Menos la derivada con respecto a t, la derivada parcial de t con respecto a QJ, no Q.J, y esto va a ser a la QJ anterior. El paso que me he ahorrado, porque ya no tengo tiempo, es cómo aparece la energía cinética cuando uno desarrolla el término que tiene aquí esto, este término. Es lo que nos está dando eso. Si las fuerzas aplicadas son conservativas, entonces, además, tenemos lo siguiente. La derivada total con respecto al tiempo de la derivada parcial, voy a poner ahí una L que no parezca el momento angular. Ahora diré lo que es esa L. Siendo L lo que se conoce como el lagrangiano, que va a ser la energía cinética total del sistema menos la energía potencial del sistema. Y estos son 3n menos k ecuaciones, las ecuaciones de Lagrange o de Euler-Lagrange, las ecuaciones del movimiento. Bueno, lo mejor es el viernes cogernos para un caso que conozcamos ya, 1 o 2, y luego aplicárselo a alguno que no conozcamos. Ya veréis cómo entonces la mecánica se transforma en algo muy mecánico. Bueno, de aquí sí.